Y con Julio Cobos nos ponemos en contacto en este momento, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, que desde ya hace tiempo está propugnando por un alivio para estos deudores. Julio, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo andan ustedes? Bien, con la expectativa respecto de cómo se puede llegar a desarmar esta especie de trampa que hoy pesa sobre estas familias. Sí, bueno, yo siempre le decía a los hipotecados que de la solución ideal, a lo mejor cambiar el sistema y pasarlo a intereses, hoy por hoy los intereses están por encima de la inflación, es decir, que empeoraríamos las cosas en las actuales circunstancias. Entonces, lo posible es tratar de pasar el sistema a coeficiente de variación salarial, generando un mecanismo compensador, porque hay muchos temas vinculados a que como se trata de contrato entre privados, entonces uno no se puede meter tanto, entonces generaríamos un mecanismo compensador para pagar el descalce de la diferencia cuando la inflación va por encima del coeficiente de variación salarial, de manera que para la familia es actualizado por variación del salario. El principio de esta propuesta se basa en mantener la equidad en el contrato, es decir, cuando la familia tomó ese crédito, la cuota le representaba un porcentaje del salario y eso se tiene que mantener en el desarrollo del contrato para mantener esa equidad contractual. Esto se rompió porque la inflación fue por encima del salario, entonces apelamos a que esta ruptura merece que se trate una ley que encauce el problema. Fíjese que este tema ya fue planteado por el ingeniero Macri allá por agosto del 2019, donde se decretó un congelamiento por 5 meses, después, antes de terminar su gestión, lo prorrogó por un mes más, de manera tal de generar una salida a esto. Después vino el cambio de gobierno, el presidente Alberto Fernández continuó con el congelamiento en 2 oportunidades más, y esto se extendió por mucho tiempo y no se arribó a una solución. En la ley que manda, la primera ley ómnibus que manda, ponen uno de los artículos, creo que es el 60, la ley donde se establece el dólar solidario, bueno, un montón de cosas, la ruptura de la movilidad jubilatoria, y ahí aparece un artículo donde dice el Banco Central deberá proponer una solución, no solo para los deudores hipotecarios, sino también para los deudores que han tomado crédito para bienes de capital, ¿no? Que representan hoy por hoy un porcentaje equivalente al 20% de los montos otorgados en crédito hipotecario. Bueno, pero la solución no vino. O sea, al contrario, se agravó el problema porque a la actualización, cuando terminó el congelamiento, si bien apareció una gradualidad que se llamó de convergencia, se estiraban los plazos, se decía no puede superar más de un porcentaje del 30 o 35% de su salario, pero lo cierto es que la deuda seguía aumentando y después todo ese plazo de congelamiento hay que pagarlo, tanto de capitales como intereses. Entonces nosotros decimos, bueno, solucionemos el tema de fondo. En mayo del año pasado llegamos a un acuerdo para estudiar este problema, no se arribó a ninguna solución antes de fin de año, no porque no existieran coincidencias, sino porque no se trató el tema, no se incluyó en extraordinaria. Eso me motivó a mí, junto a otros legisladores, a pedir el tratamiento, ahora que comienzan las sesiones ordinarias, el 22 de marzo, una sesión especial, que no sabemos si va a haber quórum, no sabemos si antes el oficialismo va a convocar a las comisiones para lograr un acuerdo. Sí he visto un proyecto que se someterá a discusión, que es del oficialismo, que toma el eje del proyecto nuestro, pero de lo único que habla de así al salario, pero según RIPTE, lo cual, bueno, es un paso, tendríamos que discutir qué conviene más para los beneficiarios, pero no establece la fecha de corte que nosotros habíamos establecido, que decíamos lo ideal es recalcular la cuota de la fecha de la firma de cada mutuo, que es para mantener la equidad contractual. Bueno,
pero como lo ideal, por ahí a lo posible hay diferencia, tomemos la fecha, en todo caso, del primer congelamiento, es decir, Claro. agosto del 2019, y desde ahí recalculamos todo a hoy con la evolución del salario para que, bueno, se sienta el impacto en las Claro. cuotas. Si lo Diputado, hacemos directamente a partir de la sanción de la ley, la verdad que no sé, que ya que se está con un proceso de recomposición salarial, no sé si va a haber algún impacto en ese sentido. Claro. Por eso nosotros vamos a sostener nuestro proyecto o dialogar con con el oficialismo para ver si aceptan estos cambios con mira a sacar un proyecto unificado. Si no, iremos con dos proyectos. Pero hay otras cosas más, que esto como lo que queremos es que rija para el futuro. Fíjese cómo hacían anteriormente los bancos. Firmaban el mutuo, a partir de la firma del contrato, a usted le comenzaban a regir la actualización. Ahora bien, si usted era para construir y tenía 1 año y medio, le entregaban en 3 o 4 veces las cifras, pero en pesos. Y seguramente no se lo actualizaban con el valor de UVA. Entonces, en ese periodo de 1 año y medio, no le iba a alcanzar la plata, no le alcanzó, entonces le daban a su vez un crédito complementario que se lo actualizaban por el índice de la construcción. Bueno, todas estas cosas son las que tenemos que sincerar en el proyecto para darle solución en el pasado, pero para también recuperemos el crédito hipotecario en Argentina hacia adelante, en una época donde convivimos con inflación y bueno, o nos quedamos con los brazos cruzados y no hacemos más vivienda, de ahí viene el otro problema que se agrava, que es el tema de alquileres, que está íntimamente relacionado, pero nosotros entendemos que, bueno, en estas circunstancias de inflacionarias que vivimos, alguna solución tenemos que encontrar también para el futuro. Cobos, consultarle, porque parece que hay, como en todo el espectro político, una preocupación y un consenso acerca de que hay que hacer algo con los hipotecados UVA, más allá de los detalles de cada proyecto. Yo le quiero preguntar si efectivamente puede prosperar una iniciativa teniendo en cuenta que están en el medio de los intereses de los bancos y hay que modificar contratos. ¿Cómo lo ve usted? Sí, los bancos no lo van a sentir porque, salvo estas cosas, porque lo que han firmado los ciudadanos es un contrato de adhesión. En un contrato vos de igual a igual, vos decís, bueno, acordamos, no, esto no me gusta, eso no, fíjate, esto es injusto. Entonces, los contratos tienen que ser de buena fe. Y si no ha habido buena fe, como en el caso que yo le estoy diciendo, que actualizan desde el momento de la firma y después te dan pesos y no te devuelven la actualización, si no dale pesos, pero actualizar en el momento del desembolso. Estas cosas judicialmente van camino a ser ganadas, ¿no? O para el futuro. Pero lo otro es que se genera un mecanismo compensador donde los bancos van a ser compensados por la diferencia de la evolución salarial y la evolución de la inflación. O sea que los bancos no lo van a sentir. Sin embargo, hay un aporte que surge del Fondo de Garantía de los Depósitos, que fue una propuesta realizada por el presidente del Banco Central, que representa todo el sistema bancario, ¿no? Pero fíjense que les doy un dato paradójico de esto, ¿no? Estamos hablando de encontrar una solución al 3% de todo el movimiento que hacen los bancos. El resto, la mayor parte, el 35% se va en letras del Tesoro, en las LELIC, otro tanto. Y créditos hipotecarios a personas, no a entidades jurídicas, es el 3%. O sea, que no es una cifra para los bancos insignificante y que de paso no se lo va a perjudicar en nada, pero no sé por qué traigo este dato a consideración de ustedes, pues no sé por qué tanta demora y tanta resistencia, habiendo 2 presidentes que detectaron el problema y que congelaron, habiendo una justicia que está reclamando en los fallos que está obteniendo y que está retrotrayendo al mes de agosto, tal cual podemos llegar a coincidir, y pidiéndole a los legisladores que saquen una ley al Congreso. Y por otra parte, una ley que nos obligó y que la aprobamos todos, como la ley de solidaridad, que decía que el Banco Central debía proponer una solución. O sea, que están los 3 poderes de alguna manera metidos en la problemática y todavía la solución no aparece. Por eso nosotros nos sentaremos en las bancas el 22 de marzo a las 14 horas y si no, y ojalá antes, quizás en esta semana, hay rumores de convocatoria a la comisión. Las comisiones de Finanzas y Presupuestos son las que se tienen que reunir
a discutir y tratar de consensuar estas cosas que yo estoy hablando con ustedes para que entre los legisladores tratemos de llevar un acuerdo y poder sí tratar de mejor manera en sesión esta problemática. Bien, y dejó lo último, la parte más sensible para el final, hablar de los bancos y cómo trabajan en la Argentina. Todo un debate. Julio, quiero aprovechar la amabilidad que usted tiene para con nosotros, bueno, para hacer una lectura política de este comienzo de año. En algunos minutos nada más se espera que hable la vicepresidenta de la Nación, una situación muy difícil de explicar que tiene el gobierno nacional, una división tan particular. Por otra parte, viendo la oposición, hay muchos desencuentros también entre el PRO, el radicalismo que quiere emerger nuevamente, aliándose con lo mejor de su historia. Esa claramente es una señal que se quiere dar. ¿Cómo ve usted la situación por estos días? ¿Cómo visora el futuro, las elecciones? Sí, nos encontró, la verdad que no sé por dónde empezar. No fue fácil la pregunta. Pero la situación es compleja porque estamos transitando momentos políticos, sobre todo lo que transita el gobierno, porque en la oposición vos le podés tolerar a lo mejor más diferencias, porque cuando sos gobierno es más difícil, porque esto afecta a la gestión. Y nos encontramos con un gobierno que, bueno, está tratando a través de su Ministerio de Economía de estabilizar al menos la inestabilidad, como yo digo, porque no veo otra cosa que se haya logrado hasta la fecha. Sigue la inflación, sigue siempre los sustos por el dólar, la baja cantidad de reservas, las negociaciones que han hecho ahora con mira a patear las deudas para después, pero por lo menos un ministerio que algo está haciendo. Los demás hemos tenido que salir muy fuerte para que reaccionara el ministro de Seguridad y se hiciera presente con la fuerza que corresponde en Rosario, ¿no? Donde es una problemática, la verdad, que uno se le ponen los pelos de punta cuando ve lo que está ocurriendo y la pasividad del gobierno nacional ante un delito federal, que es el narcotráfico. Sumado a la relación complicada entre la vicepresidenta de la Nación y el presidente de la Nación, bueno, pasan por una situación interna que afecta a la gestión de gobierno y que tendrán que ir dirimiendo en el transcurrir de este año, donde tienen las pasos para dirimirse, pero es muy difícil ir a las pasos con un presidente estando el presidente en ejercicio. Eso suena un poco raro, entonces habrá que ver si mantiene el presidente el deseo de participar, porque él dice, bueno, para eso están las pasos. Pues no me imagino un ministro de Economía, Sergio Massa, o el embajador Scioli, o la propia vicepresidenta compitiendo los cuatro en una primaria, ¿no? En el caso de la oposición, es cierto que por ahí hay cuestiones y fotos que por ahí alteran la normalidad con la que venimos transitando el rol de la oposición, pero bueno, esto es un tema menor a lo que le ocurre el oficialismo. El PRO hoy por hoy tiene 2 candidatos, el radicalismo tiene 2 candidatos, hay que ver si hay unificación de candidatos, pero lo bueno es que también la coalición cívica tiene su candidato, Lilita Carrió se ha manifestado en participar, Miguel Ángel Pichetto también en el peronismo republicano, y de ahí está el proceso de primaria para dirimir las diferencias. Nosotros como radicales los que aspiramos, si hay tantos candidatos, a que podamos unificar, eso nos daría una mayor competitividad, sobre todo ante la gente del PRO, que son los que hoy por hoy están encabezando las encuestas. Pero lo cierto es que hemos trabajado en planes de gobierno, que creo que es en abril, donde se van a tratar de ya ensamblar todas las propuestas a través de 4 fundaciones que lo están realizando, en el caso de la Fundación Alén del Radicalismo, la Fundación Pensar y otras por parte del PRO y otras 2 fundaciones que representan a los otros espacios, y llegar con una propuesta que nos diferencie, clara y concreta en una situación muy difícil, con muchos problemas estructurales y fundamentalmente en materia económica, y en ordenar el Estado, que lo vemos desordenado, con fondos fiduciarios, empresas del Estado, instituciones que se superponen, un federalismo incierto, y por ahí va a pasar nuestra propuesta para llegar a la ciudadanía con una propuesta clara de gobierno, y el candidato que surja de esta competencia va a estar respaldado por todos los espacios políticos. Bien. Julio, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. ¿En Mendoza hace calor allá?
Bueno, perdón, no lo escuché lo Si último. hace calor en Mendoza. ¿Está por Mendoza? Sí, hoy hemos tenido una pausa, hemos tenido una bien. vendimia muy calurosa, no solo en lo político, sino también en lo ambiental, pero mañana vuelve el calor de vuelta y creo que vamos a estar 2 semanas así y en todo el territorio del país, ¿no? Sí, ese es el abrazo. anticipo. Muy amable, Muchas Julio. gracias. Un placer, hasta luego. Hasta luego.